y me llaman para hablarles de la palabra, si de esto que decía Cecilia, de convertir, esta palabra que es Dios, mi intención es convertirla en vida de ustedes, ¿sí? Enseñarles a que esta palabra se encarne en cada uno de ustedes. Por eso les puse como título esta pregunta que este maestro de la ley le hace en Lucas a Jesús: ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús le pregunta esto: ¿qué está escrito en la ley y qué lees en ella? No siempre lo que está escrito es lo que entendemos. Entonces, mi aporte a esta noche es enseñarles, aunque sea un poquitito, con el poco tiempo que tenemos, de cómo hacer para que lo que está escrito y lo que yo entiendo o leo en esa palabra coincidan, con el fin de que mi vida se vaya haciendo palabra y la palabra se vaya haciendo mi vida, ¿sí? Unir estos dos polos que Cecilia hablaba de la esquizofrenia, el teólogo y la vida, que sean los dos y estén presentes en la misma persona. Por eso empezamos una pequeña visión de cómo, qué interpretaciones o cómo hicieron para entender a la palabra y cómo seguimos los biblistas haciendo para entender esa palabra. Me quedo quieto, me dijeron, quédate quieto para hablar, yo me muevo mucho. Bien, entonces, lo primero que tenemos son métodos, ¿sí? Métodos de interpretación, si no son dogmas, son métodos que me ayudan a interpretar. Dos, los primeros de ellos son los diacrónicos. ¿Por qué se llaman diacrónicos? Dia en griego es a través de cronos. Cronos es tiempo, a través del tiempo, ¿sí? Para que me entiendan la idea. Ustedes todos viven en una casa, ¿sí? Seguramente hace mucho tiempo, la mayoría o alguno vive en esa casa. Esa casa ha sufrido transformaciones en el tiempo, ¿sí? A causa de incidentes, se rompe algo, quisimos remodelar, cambiar algo y esa casa fue sufriendo a lo largo del tiempo transformaciones. Pero siempre fue su casa. Y cada cambio explica algo de su casa. O sea, no se mudaron, viven en el mismo lugar, pero fuimos transformándola para hacerla más cómoda, más adaptable, para renovarla, ¿sí? Eso mismo pasó con la palabra de Dios. Y es lo que estudian estos métodos diacrónicos. Gente que tuvo una experiencia profunda de Dios, ¿sí? De esta palabra creadora, y la expresó en palabras humanas. Y no solo la expresó, esa palabra que es humana siguió resonando en la historia, se fue haciendo ecos en demás personas que la siguieron pensando y la siguieron profundizando y la siguieron transformando, ¿sí? Con esto sepan que la Biblia no se escribió todo de una vez. Es la experiencia de fe de muchísimos hombres durante muchísimos siglos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y es lo que tenemos nosotros hoy como Biblia, como palabra de Dios. Es esta palabra humana acerca de esta palabra creadora, ¿sí? Los métodos diacrónicos, se los hago muy simple y rápido, ¿sí? Para no confundirlos, porque me interesa llegar al final. Buscan explicar cómo esta palabra humana, este texto que tenemos acá, se fue transformando a través del tiempo. Primero, ¿en qué lugar fueron creados? Todo texto se pensó y se dijo en una época determinada. Bueno, los métodos diacrónicos buscan, a partir de lo escrito, llegar a ese momento en el cual los textos fueron escritos. Y hay muchísimas maneras, ¿sí? Yo se los cuento cortito para no cansarlos, para que lo sepan, que algún día les digan, me suena, es ese. Es el primero, la crítica literaria. Se usa mucho en el Nuevo Testamento con los sinópticos. ¿Saben por qué son sinópticos? Los evangelios sinópticos, y decimos Juan, el evangelio de Juan, y los evangelios sinópticos. ¿Saben por qué son sinópticos? Bien, se los explico ahora. Sinóptico significa una visión conjunta. Mateo, Marcos y Lucas tienen una misma visión conjunta sobre Jesús.
el primero que escribió fue Marcos, a un determinado público, en una determinada época. Lucas y Mateo releyeron Marcos en épocas posteriores y en comunidades diferentes, y escribieron cada uno a partir de Marcos y de otras fuentes que sacaron sus evangelios. Sinóptico significa, si yo pongo a Mateo, Marcos y Lucas en 3 columnas comparando textos, voy a ver que hay muchos que se copian, a otras que ponen, pero que están copiando Mateo y Lucas, especialmente a Marcos, y Mateo y Lucas también tienen sus propias fuentes que introducen el texto de Marcos. Entonces, esta crítica literaria me ayuda a ver cuáles son las fuentes comunes entre los tres. Y también me ayuda a ver cómo cada uno la trata. ¿Sí? Puedo agarrar un texto del bautismo de Jesús, lo veo en Mateo, lo veo en Marcos, lo veo en Lucas. Sabiendo que Marcos es el original, el más antiguo, ¿sí? Lo leo comparando con Mateo y Lucas y veo qué agrega o qué saca Mateo y Lucas sobre ese texto de Marcos. Y eso me va diciendo y me ayuda a entender más a Mateo, más a Marcos y más a Lucas. ¿Se entiende? Entonces, crítica literaria es lo que busca. Nos metemos en el mundo alemán, la historia de las formas, ¿sí? Se lo cuento muy cortito. Si yo quiero transmitir algo, lo transmito de una forma determinada. Por ejemplo, si quiero escribir una carta, para que esa carta tenga, ponemos primero la fecha, después el destinatario, y contamos cosas personales. Le contamos algo personal a esa persona porque hay confianza. Y después una despedida con una firma y la enviamos, ¿sí? Tiene una forma. En esa forma yo sé lo que me va a transmitir. Si tengo un texto que tiene forma de carta, yo me voy a predisponer a entender algo personal de la persona que está escribiendo. El que escribe me está contando algo personal a mí. Si la carta está destinada a mí, si está destinada a muchas personas, quiere enseñar algo, ¿sí? Quiere decir algo que se ha escuchado. Si quiero hacer una denuncia policial, la denuncia tiene una determinada forma también, ¿sí? Datos, un vocabulario específico también, ¿sí? Yo tengo eso, ahí voy a ver, entonces, ¿qué voy a interpretar de esa denuncia? ¿Algún incidente, lo que pasó? ¿Cuándo pasó y cómo pasó? ¿Sí? La historia de la forma se fija eso, según la forma que el texto transmitida, qué cosas nos va a transmitir. ¿Sí? Se los hago muy simple para que vean. Historia de la redacción. ¿Qué es lo que buscan estos textos? Fíjense que son diferentes miradas al mismo texto. ¿Sí? Esto se puede usar en un mismo texto, diferentes miradas, y cada mirada me va a dar un dato parcial de ese texto. Que después tiene que ver en conjunto, que vamos a ver al final, y se los explico. Historia de la redacción. Lo que busca es ver en el texto la transformación final que recibió. Una vez que el texto queda ya fijo, se llama estabilizado. Está estabilizado, que es como lo tenemos acá en la Biblia. Buscar cómo fue la mano del último redactor de ese texto antes que se estabilice y por qué hizo eso. ¿Por qué cambió, agregó, sacó en el texto ese? ¿Sí? Eso es lo que busca la historia de la redacción, ver la labor de los redactores. Los redactores, especialmente el último redactor, qué cambio hizo y por qué. ¿Bien? Y por último, la crítica histórica. Este es el más difícil de entender. ¿Qué pasa? Especialmente en el Nuevo Testamento, para no marearlos, tenemos la mirada pascual de unos seres humanos sobre Jesús. E interpreta todo a partir de eso. Entonces yo me pregunto, cuando leo un texto, un evangelio, digo, ¿cuánto hay del escritor y cuánto hay realmente que llega a Jesús? Esto que me está contando es la experiencia del escritor y no puedo ir más atrás de eso, no puedo ir más atrás de los apóstoles, de la experiencia de la primera comunidad, o puedo llegar hasta Jesús. La crítica histórica busca ver qué cosas hay en el texto que me permiten llegar directamente a Jesús, que no son creación de la primera comunidad, sino que lo recibieron de Jesús y ellos lo transmiten. Y tienen varios criterios, ¿sí? La antigüedad de las fuentes, si una fuente es muy antigua, puede ser de Jesús. Testimonio múltiple, un mismo hecho está narrado en muchos lados, igual.
eso me puedo asegurar que viene derechito de Jesús. Falta analogía. A ver, pasa algo que no tiene comparación en la época que están viviendo y no se explica desde la cultura. Y digo, esta falta de analogía me dice, bueno, esto puede ser algo original. Continuidad y coherencia. También algo que esté en continuidad con las costumbres de esa época en la que Jesús vivía. ¿Sí? También se puede decir, bueno, puedo asegurar que esto viene directamente de la época de Jesús. Y la razón suficiente. Cuando un criterio me permite explicar varias características, un solo criterio, por ese criterio de razón suficiente yo puedo atestiguar que ese texto o lo que estoy leyendo o esa forma viene directamente de Jesús y no fue creación de la primera comunidad. ¿Sí? Pero todos buscan, de fondo, la crítica que le hacen a los métodos diacrónicos es que desmenuzan los textos, se pierde la intención del escritor, todo es buscar partecitas y ver dónde vienen. No es eso, lo que buscan es pensar cómo ese texto fue pensado, releído y expresado. ¿Sí? Obviamente, en primera parte es ir a la historia. Y ahí viene la importancia de los métodos sincrónicos. ¿Sí? Ya no me voy más a la historia de formación o a la historia de la creación, al ambiente cultural donde esos textos fueron escritos. A mí me importa el texto tal cual está acá. En todo texto, la estructura de todo texto supone un autor que cuenta algo, un mensaje, a un lector. O, si estamos hablando de un discurso, alguien dice algo a una audiencia. ¿Sí? Caso escrito, nuestro mensaje es la palabra de Dios. Tengo varios autores, no uno solo, ¿sí? Que han hecho la palabra de Dios para muchísimos lectores y para nosotros. La palabra de Dios también fue escrita para cada uno de nosotros. 3 fundamentalmente formas de entender esta lectura. Un análisis retórico, repito, los 3 análisis que vienen, miran el texto tal cual está. Me tengo que olvidar ya de la historia, me quedo en el mismo texto. ¿Sí? Es una lectura ahistórica, acrónica. ¿Sí? Semiótico y narrativo son los 3 grandes análisis sincrónicos que tenemos. El análisis retórico acá los griegos metieron la pata. ¿Sí? Quisieron pensar que la retórica es la forma. Retórica es descubrir una metáfora, es descubrir el ornamento del texto, ver la belleza de las figuras literarias para ver enriquecer el discurso. Y no. El análisis retórico, ¿qué busca? Se los cuento con mis palabras, después les dejo el PowerPoint para que los lean. Alguien, al ser retórica, que habla, hace un discurso, busca persuadir a una audiencia. Y para eso va a recorrer a ciertas ideas, a ciertos lugares comunes, a ciertos estados de ánimos, a ciertas ideas, que la transmite a través de palabras, usando metáforas, usando un ornamento determinado, pero que me sirve para transmitir una idea, no por la forma en sí, sino porque a través de esa manera yo transmito una idea. Entonces, el análisis retórico va a ver, en el Nuevo Testamento específicamente, cómo el escritor va progresando en su pensamiento a través de los textos, los discursos que va escribiendo, fundamentalmente Pablo, ¿sí? No tanto los sino los discursos paulinos. ¿Bien? ¿Y qué efecto a través de eso quiere provocar en la asamblea? Quiere presentar, Pablo especialmente, la palabra de Dios como algo bueno, ¿sí? Como algo bello, para atraer al lector y que se acerque a Jesús y se convierta en ese caso. Y Pablo va a usar toda su retórica buscando eso, mostrar la belleza que es Jesús para aquel que lo escucha. ¿Bien? Análisis semiótico. Este es el más difícil de explicar. Las palabras transmiten sentidos. Yo, de acuerdo a una idea que quiera transmitir, voy a asociarle un montón de palabras que me hablan de esa idea. Si les quiero hablar del campo, voy a elegir palabras como campo, vaca, campesino, chacra. Todo ese conjunto de semas de palabras me hablan de un lugar común que es
lo campestre, digamos, ¿sí? El análisis semiótico busca ver en un texto las líneas, las ideas que transmite a través de ese texto, ¿sí? Por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿sí? Fíjense, tiene la idea de semilla, buena, mala y no tan buena. Para explicar cada semilla va a buscar un campo semántico que hable sobre esa bondad o esa no bondad, ¿sí? De la semilla. Pero el análisis semiótico muy rápido es ver qué conjunto de sentidos tiene un texto, y no solo ver los sentidos, sino cómo están en relación esos sentidos. Hay textos que ponen en juego la fidelidad y la infidelidad, hay textos que ponen en juego la bondad y la maldad de una obra, hay textos que ponen en juego varias ideas. Entonces, el análisis semiótico busca ver cómo el autor pone en juego esas ideas, a través de qué palabras y cómo, si enfrentándolas, si combinándolas. Y vamos al análisis último, narrativo. ¿Vamos bien? Este está orientado, si se acuerdan, en la imagen primitiva estaba puesta al lado del lector. Se trata de una lectura pragmática, el acento está puesto en el lector, no tanto en el que produce el texto, sino en el que lo recibe. ¿Qué efecto causa este texto en el lector? ¿Y cómo logra ese efecto? El efecto puede ser atención, el efecto puede ser miedo, el efecto puede ser que yo quiera más un personaje y no quiera tanto a otro. Todo eso es mano del autor, del narrador, en este caso. ¿Sí? Me saco acá para autor del narrador. El que narra a propósito genera en mí eso, que yo quiera a tales personas, no quiera a otras personas, preste atención a ciertos hechos, a otros los pase por alto. El análisis narrativo se fija en el narrador, cómo genera esas estrategias, por qué genera esas estrategias y para qué. ¿Sí? Todos en vista a una mayor comprensión del texto. Humberto Eco dice que todo texto está dormido hasta que un lector lo despierte. Entendiendo el texto que el narrador narra, cuando el lector lo llega a entender, ahí el texto cobra vida en el lector, porque entendió la intención del narrador. ¿Sí? Pero ven cómo el narrador con palabras y con hechos va buscando caracterizar personajes y también va haciendo que yo quiera a uno y no quiera tanto al otro. Fíjense que tenemos más con naturalidad con el hijo menor que con el hijo mayor. Cuando lo leemos decimos, ah, mira el hijo mayor, qué malo, ¿cómo lo va a entender? Ahora, si me pongo a pensar, digo, pero yo tengo cosas de hijo mayor. Yo tampoco entiendo esto o lo otro. Entonces, y por eso no tienen nombre, se dice a los personajes. Porque estamos llamados a poner en nosotros los nombres de esos personajes. Quizás el hijo mayor tenga mi nombre, quizás el hijo menor tenga mi nombre. El Padre es Dios, eso está claro, no estamos ninguno, pero digo, por eso no tienen nombres. ¿Entienden? Pero está bueno cuando lean un texto, más en esto, que se animen a ver esto para entender el texto. ¿Qué hace, qué dice o qué no hace, qué no dice un personaje? ¿Cómo aparece caracterizado? Porque son todas cosas que me ayudan a desenvolver esta palabra humana y llegar a esta palabra de Dios, que es Jesús. Todos estos textos están hechos para que lleguemos a un mensaje que es palabra creadora, que es Dios. Tenemos que desenvolver el envoltorio, que son palabras humanas, para llegar al centro de ese regalo, que es esta palabra creadora. Y así me puede ayudar mucho, ¿sí? Leyendo cada texto, especialmente este último, por eso les dejo este como ejemplo. Viendo cómo están caracterizados los personajes, qué hacen, qué no hacen, qué dicen, qué no dicen, porque todo eso me habla, ¿sí? Muy bien. ¿Algo más? Yo ya terminé.